La agencia oficial de noticias de Brasil ha confirmado ya la muerte de Eduardo Campos. Él es candidato a la presidencia de ese país, o lo era. Campos tenía 49 años, había sido diputado federal entre 1998 y 2003 y aspiraba a la jefatura de Estado por el Partido Socialista. También fue ministro de Ciencia y Tecnología bajo la presidencia de Luis Inácio Lula da Silva. Más recientemente fue gobernador del estado de Pernambuco. Vamos ahora directamente a hacer un enlace telefónico con nuestro corresponsal Francho Barón, quien se encuentra en Río de Janeiro y también ha estado siguiendo esta noticia. Adelante, cuéntanos. Saludos, pues realmente una noticia que ya está comenzando a conmocionar a todo el país, que corre como la pólvora por las redes sociales y que ya, como bien comentabas, se ha confirmado esta trágica muerte del candidato a la presidencia de la República, Eduardo Campos, un candidato que realmente aglutinaba muchas esperanzas de muchos ciudadanos que pretendían el cambio aquí en Brasil y que era el tercero en liza después de la presidenta Dilma Rousseff y de Aécio Neves, que son los dos partidos preponderantes aquí en Brasil. Como sabéis, él representaba al Partido Socialista brasileño y, como os comento, representaba una especie de golpe de viento fresco en esta campaña electoral. Alguien, repito, en el que muchos ciudadanos habían depositado ya su confianza y que iba representado en segundo lugar por Marina Silva, una figura también muy emblemática de la política brasileña. Se ha confirmado que ese jet privado de Eduardo Campos, un modelo Cessna 560 XL, despegó esta mañana del aeropuerto Santos Dumont de Río de Janeiro para aterrizar en el aeropuerto de Grajaú, en la ciudad de Santos, en el estado de São Paulo, donde hoy tenía un compromiso electoral. Al parecer, según confirma la Agencia Nacional de Noticias Brasil, este jet privado iba a proceder a aterrizar en la pista de aterrizaje de este aeropuerto cuando, por motivos climáticos, tuvo que reemprender el vuelo, perdiendo en ese momento cualquier tipo de contacto ya con las torres de control del aeropuerto, y a partir de ahí no hubo más señal de la aeronave. Poco después se confirmaba que una aeronave efectivamente había caído en un barrio de la ciudad de Santos, provocando un gravísimo accidente. Y en su interior, pues como os comento, en las últimas horas, diferentes fuentes aquí en Brasil han confirmado que se desplazaba Eduardo Campos, y según lo que también confirma en el último minuto, pero que CNN aún no ha podido confirmar por fuentes propias, esto únicamente lo ha confirmado el diario O Globo, el principal diario de Río de Janeiro. En esa aeronave también se encontraba la esposa de Eduardo Campos y uno de sus 5 hijos, algunos asesores, sumando un total de 10 personas. 7 personas están siendo atendidas, 7 personas que, como os comento, no se ha podido confirmar todavía si viajaban dentro de la aeronave o eran personas que se encontraban en ese momento en la ciudad, en la vía pública. Están siendo atendidos en diferentes hospitales de la ciudad de Santos y poco más por el momento se sabe, salvo que, como os digo, el tercer candidato en liza en esta campaña electoral parece a todas luces que ha muerto y que por lo tanto reconfigura de manera radical lo que pueda pasar a nivel político en los próximos 2 años en Brasil. Ahora, Francho, cuando mencionaste que por motivos climáticos el avión no pudo aterrizar y volvió a tomar vuelo, ¿cuáles eran las condiciones climáticas y a qué te refieres? Bueno, desde ayer los pronósticos meteorológicos en Brasil vienen anunciando la subida de un frente frío que sube desde el sur del país, obviamente proviene de la zona de Argentina y de Uruguay, y que va avanzando hacia el norte. Este frente frío, que yo ahora mismo me encuentro, por ejemplo, en Río de Janeiro, ya aquí se ha empezado a sentir, ahora mismo en este preciso momento ha empezado a llover en Río de Janeiro. Este frente frío ha llegado horas antes a la zona de São Paulo, que, como bien sabéis, está más al sur que Río de Janeiro. En São Paulo, por lo tanto, estas condiciones climáticas no te sé precisar exactamente hasta qué punto eran malas, pero sin duda alguna lo suficientemente malas para que una aeronave de este aporte, como os digo, un pequeño jet
Cessna 560 XL no pudiese aterrizar convenientemente en ese aeropuerto. Un aeropuerto que, por otro lado, tenía que recordar que no es un aeropuerto de gran porte como puede ser el de Guarulhos de São Paulo o como el Santos Dumont o como el Galeão aquí en Río de Janeiro. Será muy probablemente un aeropuerto de pequeño porte donde las condiciones para aterrizar o despegar serán bastante más limitadas. Así que, como os digo, la agencia de noticias Brasil difundía una información recientemente que confirmaba únicamente que por motivos climáticos, obviamente se deduce que por este frente frío que viene avanzando de sur a norte en Brasil, esta avioneta no pudo tomar tierra en ese momento y tuvo que reemprender el vuelo, perdiendo en ese momento cualquier tipo de comunicación con las Francho, del aeropuerto. Muy rapidito, por favor. Sí. Nos has dicho que tendrán que reconfigurar en esos momentos lo que es el cuadro político debido a la desaparición de este candidato presidencial. ¿Cuándo se celebrarían las elecciones y cuánto tiempo tendrían entonces ahora los partidos políticos para reconfigurar, como bien tú dices, el panorama político de ese país? Bueno, obviamente las elecciones se celebrarán, están previstas para la primera vuelta, al menos para el próximo 4 de octubre, pero cuando comento reconfigurar el panorama político, obviamente esto no afectará en ningún caso, ¿no?, a lo que pueda hacer a partir de ahora con su campaña el Partido de los Trabajadores de Dilma Rousseff o el PSDB de Aécio Neves. Esto, sin duda alguna, a quien afecta es al Partido Socialista Brasileño, que, como os digo, era un partido que venía aglutinando una cierta bueno, pues cantidad de electores que en otras citas electorales aquí en Brasil no se había visto. Era un partido que, como os digo, había irrumpido en el último año como una alternativa posible, ¿no?, a la presidencia de la República, un partido que hasta hace pocos años se hablaba del cual se hablaba más bien poco y que en este caso representaba, como os digo, una nueva luz, un nuevo faro hacia el que mucha gente estaba mirando. Como os digo, una figura clave en este caso es el de Marina Silva, esta política que en las últimas elecciones consiguió aglutinar 8 millones de votos y que viene representando en los últimos años a partidos ecologistas. Fuera la líder del Partido Verde y ahora representa un nuevo partido que se llama Red de Sustentabilidad, que se había aliado con el Partido Socialista Brasileño para concurrir a estas elecciones. Marina Silva, que era la vice de Eduardo Campos, la segunda de su lista, pues ahora queda solo ante el peligro, por decirlo de alguna forma, y veremos a ver qué decide hacer Marina Silva, si continuar sola en esta carrera electoral o definitivamente retirarse. Este es el punto importante que hay que analizar. ¿Qué va a pasar ahora con toda esa bolsa de votantes que miraban a Eduardo Campos, el Partido Socialista Brasileño, y que ahora se han quedado huérfanos? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Francho Barón, quien se enlazó telefónicamente con nosotros desde Río, en Brasil, con la noticia de último momento del fallecimiento del candidato presidencial Eduardo Campos, quien partió de Río durante la mañana de hoy en una avioneta privada. Iba a hacer una parada a una ciudad pequeña y aparentemente cuando su avioneta intentó aterrizar en un aeropuerto no tan grande, enfrentó dificultades climáticas, volvió a levantar el vuelo. De ahí, aparentemente, por lo que tenemos entendido, se perdió la comunicación con esa nave y de ahí en adelante lo único que se sabe es que hubo pues un choque por encima de un barrio residencial, que han fallecido más o menos 10 personas. Todavía no está claro si la esposa del candidato presidencial y uno de sus 5 hijos se encontraban con él en esta avioneta, pero parece ser una posibilidad. Son algunos de los datos que conocemos hasta el momento, pero vamos a estar muy pendientes de esta noticia para seguir dándole seguimiento durante el transcurso del día aquí en CNN.